¿Qué tal, estimado compatriota de la República Oriental del Uruguay? No importa donde usted se encuentre en cualquier parte del mundo. Esta conversación es con la intención de poder dialogar y analizar algunas cosas que están ocurriendo en la República Oriental del Uruguay, en nuestro país, y que queremos o quiero personalmente que usted se entere. Para eso hoy me voy a tomar un texto escrito por Aníbal Abreu, que fue titulado El fin de las Fuerzas Armadas, la guerra tibia. ¿Y por qué retomo eso? Porque ya les he hablado a ustedes del ninguneo que están sufriendo las Fuerzas Armadas en el Uruguay, de la forma que las propias Fuerzas Armadas han permitido que se les humille de cualquier forma y se han quedado calladas. Y creo que en el pecado de la penitencia hemos leído con asombro en un prestigioso semanario que voceros oficialistas afirman que al terminar la Guerra Fría está en discusión entonces la existencia de las Fuerzas Armadas. No sorprende, no solamente por la pobreza intelectual de evaluar su existencia desde la probabilidad de un conflicto bélico, sino por la falta de responsabilidad y ligereza ante un tema tan serio como la defensa nacional. Es increíble que haya gente dentro de este gobierno que yo voté que piense que las Fuerzas Armadas solamente deben de existir cuando hay una guerra mundial, una guerra entre las potencias. Recordemos que fueron creadas nuestras Fuerzas Armadas mucho antes de que eso existiera. Lo cierto es que no hay guerra fría ni caliente, solo una intención de afectar a la institución, debilitándola, y una clara necesidad de recaudar, entibiada por la estigmatización de su imagen, con poco argumento en favor. Preste atención, doña María, don José, usted que se cree muy uruguayo o uruguaya, quieren por todos los medios hacer desaparecer las Fuerzas Armadas, que hoy por hoy representan, lastimosamente, están en un silencio que nos duele a todos, no tienen voz, habla más el obispo, el cardenal, que el comandante jefe de las Fuerzas Armadas. No se escucha la voz de las Fuerzas Armadas, esas Fuerzas Armadas las que las tenemos ahí esperanzados todos de que en algún momento salga en defensa del pueblo uruguayo, porque ellas son parte importantísima de este pueblo uruguayo que está viviendo dificultades de todo tipo. Todo esto lo que está ocurriendo bajo un grueso error histórico. No se discute sobre el fin de las Fuerzas Armadas, o sea, su razón de ser en la sociedad. Porque aunque parezca de perogrullo rediscutir algo tan viejo como la propia patria, por eso lo del título, más que Guerra Fría, es tibia y pobre intelectualmente. Y por otro lado, el fin, pero no por el final, sino por la misión dramática e interrogante existencial que se plantea hoy en medio de tanta mentalidad fundacional. Estamos desconcertados en un país a diferentes velocidades. Por un lado, con estadísticas se bajan cifras de delitos, pero la verdad es que no podemos atrapar un motochorro y nos matan como perros. Acaban de matar 2 policías. Esas son las urgencias inmediatas. Mientras para el gobierno de turno, abandonando históricas reivindicaciones, la urgencia es la macroeconomía, su balance ético y moral solamente rinde cuenta en los intentos de corrección de libros de caja. Recaudar, 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 meterle presión fiscal a toda la población y aumentar entonces la tasa de suicidios en este país, de gente que ve en el suicidio la posibilidad de solucionar sus problemas económicos. Con la pantalla de la equidad se castiga el que trabaja más. Así son postergados y castigados la clase media. Paga más el que gana más y trabaja más y no el que tiene más.
las pymes, el que crea trabajo y lo sostiene, los jubilados, los que pagan los impuestos, y en esa ola marchan los militares. Parece que tenemos que comprender que hoy lo que manda es la caja. Si se puede manotear y la presión del sector afectado no genera mayores efectos, como es el caso de la clase media y obviamente de los militares, pues hacia ahí van sin pensarlo dos veces. Es más, el ministro Astori lo dijo: aunque se opongan, lo vamos a hacer. Y en la rendición de cuenta ya están los millones que ellos necesitan sacados de la caja militar. Pero atención, a no creer que acá la responsabilidad es solamente del gobierno, de turno, porque todos, doña María, todos somos responsables si nos dejamos pasar por arriba del moño los grandes temas. Una sociedad que discute 3 días porque un boliche cuelga un cartel ni mexicano ni perro. Que van 40.000 personas a ver a los Rolling Stones. Hacen cualquier tipo de manifestación, el Indio Solari en Argentina, se llenaron los barcos. Para eso sí se mueve la comunidad uruguaya. Hoy el doctor Salle, Gustavo Salle, está organizando, pero como si fuera un Quijote, porque lucha solo contra los molinos de viento, para declarar inconstitucional que el Estado se meta en nuestro bolsillo, bancarizándonos absolutamente en todos los aspectos, tanto para cobrar como para pagar. O si debe haber domas o no, esas son las discusiones. Pero no presta atención si se hunde un barco y se rescatan sus tripulantes, o si se salva una vida gracias a un vuelo sanitario, y no se inmuta nuestra población, nuestra gente, cuando se pretende afectar las instituciones básicas del sistema democrático como las Fuerzas Armadas. También tiene este pueblo, su gente, responsabilidad, y mucha. Hoy es menester que el pueblo sepa de qué se trata el Estado militar, cuáles son las obligaciones y derechos, cuál es el fin de esta institución, qué cabeza tiene un conciudadano que está dispuesto a servir a la patria, a la libertad, y jura defender su profesión con su propia vida si es necesario. El hombre vive en sociedad en pos de un marco de justicia social, y si este no funciona, no solo fallan las leyes, también lo hace la cohesión social y los mecanismos de reparación de la comunidad. Entonces, mi querida amiga, mi querido amigo, mi compatriota, surge una pregunta. ¿Por qué reaccionamos ante algunas injusticias con grandes acciones y gritos, pero sin embargo ni siquiera percibimos otras? Hace algún tiempo atrás, un grupo de delincuentes entró a la Suprema Corte de Justicia, la destrozó, pensando que a la jueza Mota la estaban quitando porque estaba defendiendo los derechos humanos y bla, 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 bla. Acaba de ahora de saberse que a la jueza Mota la estaban sacando directamente porque estaba defendiendo a José Mujica. José Mujica, Eleuterio Fernández y a toda la cúpula del MLN que estuvieron robando bancos durante esta última democracia durante muchísimo tiempo. Entonces vuelve la pregunta más que importante: ¿por qué reaccionamos ante algunas injusticias con grandes acciones y gritos, pero sin embargo ni siquiera percibimos otras? Muchas veces se debe por la complicidad de los propios medios, radios, diarios, televisión, que no informan. Aquí debemos estar bien atentos en este tema, porque la libertad es un principio y un derecho independiente de cualquier penetración cultural o política, y cuando no defendemos nuestros derechos perdemos la dignidad, y que yo sepa, la dignidad es la única cosa que no se negocia. En estas fechas pasadas en las cuales gobiernos, sindicatos y legisladores concuerdan en la equidad social, se discute la educación de calidad, salud, vivienda, matriz energética, fuerza productiva, hábitos de trabajo y la igualdad de oportunidades. Pero parece que en esta discusión hay algunos orientales que para este gobierno, para el PIT-CNT y para
el silencio de los legisladores de la supuesta oposición son más merecedores que otros de la famosa equidad. En las proclamas del 1 de mayo todos coincidieron en la aspiración de hacer un Uruguay mejor. En un mundo complicado, convocar al diálogo y a la paz. Pero esto no es creíble desde el momento en que discriminan una parte importante de la población, que son quienes eligen una carrera vocacional y ceder derechos para cumplir con sus obligaciones para con la sociedad y defender la paz. Me refiero a los militares. Estos orientales y sus familias no entran en la sábana de la equidad porque se sobreponen prejuicios ideológicos y rencores de antes que ningún bien le hacen a esta menguada democracia. Muchos se inflan el pecho exigiendo la negociación colectiva, casi como un derecho humano, inclusive yendo y viniendo unos y otros y amenazándose con ir a la OIT. En este marco, nadie repara en un grupo de uruguayos que silenciosamente está siendo discriminado, porque a nadie preocupa que los militares no tengan ninguna posibilidad de participar de esa negociación colectiva, paritarias o convenios colectivos. Tampoco en que el 60% de efectivos que están bajo la línea de pobreza o el mínimo acceso a vivienda propia o decorosa. No. Las orejeras, la revancha de la historia reciente no se lo permite. Y entonces esto genera que haya orientales más merecedores de la tan mentada equidad que otros. No porque no tengan prerrogativas previstas por la ley, sino porque se pretende ignorar el derecho y borrar lo que la historia y el legislador ha previsto, atendiendo esa singularidad, como en la gran mayoría de los países civilizados. Ahora, resulta que en nombre de la equidad, en este tironeo entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Economía, y en el medio, esta callada, denostada, humillada, denigrada, ninguneada institución de las Fuerzas Armadas, se van a eliminar los mal intencionadamente llamados privilegios y poner a tabla rasa a los jubilados y retirados militares. Ahora bien, yo me pregunto, y usted también se puede preguntar con sentido común, ¿se va a desconocer la excepción del Estado militar del Estatuto de Empleado Público y su especificidad? ¿Desaparecen entonces las guardias, los retenes, y nacen las horas extras para el soldado, misiones o destino asignado? ¿Desaparecen los tribunales de honor? ¿Se habilitan los consejos de salario para los militares? ¿Se va a poder realizar reuniones laborales en los cuarteles sin que se considere motín? Seguramente comenzará entonces una era en la cual se empezará a pagar por desarraigo, riesgo de vida, trabajo insalubre y nocturnidad, y desaparecerá la dedicación integral y comenzará una era de sindicalización y derecho de huelga militar. Ya no estarán sujetos a ser movilizados y seguramente comenzará a pagarse el salario vacacional a los efectivos hasta ahora inexistente. Y también desaparecerán la mayoría de las exigencias técnicas y psicofísicas de cada grado. Esta hipótesis, que aparenta ser tan disparatada como simplista e irresponsable en su razonamiento, es lo que se está manejando doña María, don José y el común de la gente. Usted y todos y muchos de ustedes no está informado, lo que parece ser definitivamente a propósito. En este marco, la desinformación y la ignorancia es la que encontramos a expresiones acerca de la reforma militar del presidente del PCNT e inclusive una dirigente de una secretaría de ese sindicato reclamando justicia, equidad y hablando de privilegios porque hay 370.000 uruguayos que ganan menos de 15.000 pesos. Decían, gritaban,
siendo ellos también gobierno, ¿verdad? Y demanda atención y justicia para los de abajo. Seguramente estos gritones inútiles no saben que el salario de un soldado es de 14.000 pesos por mes, o no les importa directamente. Son uruguayos también, son trabajadores también. Es curioso, ¿verdad?, que las propias encuestas reflejen que ante el ciudadano común tienen mejor imagen y confianza las Fuerzas Armadas que los sindicatos. Lo repito para que quede claro. Las encuestas determinan que la gente ve con mucho más respeto, solidaridad, cariño a las Fuerzas Armadas que al PIT-CNT. No muy diferente de lo que afirma el vicepresidente, refiriéndose a que la recaudación en el país debe ser más eficiente, más todavía, y que la reforma de la caja militar tiene que tener un movimiento este año, si no el gobierno tiene que destinar fondos para cubrir el déficit de las pasividades militares. Aclarémoslos de una buena vez, por si usted no sabe, porque lo real es que el servicio de retiros militares no tiene déficit. Lo que tiene déficit es la administración central. Lo que tiene déficit es el gobierno, por malo manejo de dinero, por despilfarro de dinero. Y dentro de ella, toda la seguridad social. Lo comparan con la caja policial. Sendic se olvida que el déficit de la caja policial se pudo bajar porque aumentó la cantidad de policías y aumentaron los salarios. Esto lo expresó un legislador de Frente Amplio, el diputado Carlos Rodríguez del MPP. Justamente lo opuesto al servicio de retiro militares. En el retiro militar es cuando comenzó la democracia, habían 40.000 efectivos y 20.000 pasivos. Hoy tenemos 40.000 pasivos y 20.000 efectivos. Y cada vez hay menos soldados, cada vez hay menos integrantes de las Fuerzas Armadas. Y es difícil pagar las jubilaciones, es difícil que una caja de retiros no tenga déficit cuando son más los pasivos que los efectivos en actividad. Pero lo que alarma es que justamente este tipo, el expresidente de ANCAP, haga estos anunciados, porque reflejan fundamentalmente superficialidad al considerar el tema. Pero también, mis queridos amigos, evidencia desesperación por recaudar y lo poco que le interesa el aspecto justicia y Estado. Ha quedado ya demostrado que no le importa para nada ni la justicia ni el Estado, con aquella cuestión del licenciado, con los despilfarros de ANCAP y con todas las evidencias que se han tenido de este Raúl Sendic en sus viajes, en los gastos. Le ha importado un carajo que la gente en este país, la gran mayoría de la gente, como bien dice el propio gobierno y el PIT-CNT, gane menos de 15.000 pesos por mes. Solamente les importa en la tribuna, cuando están en un escenario, gritar y levantar el puño. Todo mentira. Sería bueno que también, sin hablar de los grandes números, fiestas y negocios con Venezuela, que Raúl Sendic mencionara que por presión del sindicato de ANCAP, sus funcionarios logran que no se hagan las reformas en el sector cemental del cemento, ni reparan un horno cuyo costo fue de 80 millones de dólares y que pagamos todos nosotros. Eso significa que seguirán con un déficit de cerca de 30 millones de dólares. Tampoco suprimirán el servicio médico de ANCAP por temor a la huelga. Claro, comparado con el caso de militares, no hay riesgo de represalias, todo lo contrario. Una huelga militar en este momento no se entiende. No, la gente no lo comprendería y tampoco está en la mentalidad del militar, porque en la mentalidad del militar lo que está es cuidar la soberanía nacional. Al respeto, es ilustrativo escuchar al señor presidente Tabaré afirmando que los castrenses van a aceptar la propuesta. Ellos mismos lo han dicho. Eso evidencia que los militares no presentan duda alguna, pero también que su naturaleza es singular.
El oficialismo embandera la negociación tripartita y lo importante que es para el trabajador. En el caso de los militares queda claro que son ciudadanos de categoría inferior para esta administración, porque no tienen posibilidades de negociación, ni siquiera de expresar su desconformidad colectivamente. Es así el marco jurídico y no es eso lo injusto. No, para nada. Lo deplorable es que el Estado, como mando superior, es quien debe amparar esta singularidad del Estado militar, y es justamente esta administración quien lo ignora, lo ningunea, lo humilla. El ámbito de aplicación de la reforma o reestructura de las Fuerzas Armadas es entonces abusivo. No se repara en derechos, solo obligaciones y prioriza la recaudación. El sistema de gobierno del Frente Amplio ha sido incapaz de enfrentar y solucionar los grandes problemas que eran muy fáciles antes de solucionar, y se malgastó ingresos históricos. Hoy lo vemos en medio de manotazos recaudatorios. Desde el 2010 venimos alertando sobre el peligro de realizar modificaciones en el marco legal de una institución donde recibe la responsabilidad de proteger nada menos que el sistema democrático republicano, y por su naturaleza, obligación y responsabilidad es base de este sistema. Hoy, un proyecto resultado de un trabajo cerrado de 3 ministerios estaría a consideración de legisladores oficialistas. Se manejan años de servicio, derechos adquiridos y no reconocidos, meses de aplicación, montos a recaudar. Es necesaria una reestructura, pero lamentablemente seguimos sin saber, antes de encarar reformas, qué Fuerzas Armadas quiere y necesita el Uruguay. Seguimos reclamando una discusión seria y nacional que ampare lo singular de una carrera muy vocacional, porque seguimos sin tener en cuenta las necesidades salariales y sociales del soldado, mientras el oficialismo solo centra su preocupación en recaudar y en el camino se discrimina a una parte de la sociedad solamente por su trabajo y forma de vida. Y muchas veces hasta por comparaciones históricas y muy odiosas, por cierto. Hoy, repito, asistimos a una estigmatización de la institución Fuerzas Armadas. Esa es la realidad. Por eso, esta situación nos recuerda palabras del doctor Luis Alberto de Herrera cuando dijo: somos hombres de patria, no de todas ni de cualquiera, sino de la nuestra. Dale la vida si me lo pide.